Cuando pensamos en el antiguo Egipto, lo primero que nos viene a la mente suele ser una colección de postales estáticas. Vemos las grandes pirámides recortadas contra un sol abrasador, rostros dorados de faraones con barbas postizas y momias envueltas en lino dentro de oscuros sarcófagos. Es una imagen poderosa, pero una versión simplificada de la realidad. Lo que la cultura popular y los libros de texto escolares suelen omitir es que Egipto no fue solo un escenario de mitos y misterios, sino una civilización vibrante, práctica y, sobre todo, profundamente humana. Para entender de verdad quiénes eran estas personas, debemos apartar la mirada de las leyendas y observar los detalles de su vida cotidiana, su forma de pensar y las pruebas físicas que dejaron atrás. Uno de los mitos más persistentes que rodea a esta civilización es el de la construcción de sus grandes monumentos. Durante siglos, se ha creído que las pirámides fueron levantadas por masas de esclavos bajo el látigo de capataces crueles. Esta idea ha sido alimentada por películas de Hollywood y ciertos relatos antiguos, pero los hallazgos arqueológicos modernos cuentan una historia completamente diferente. En la meseta de Giza, los arqueólogos han desenterrado algo mucho más revelador que una simple tumba real. Han encontrado los restos de una ciudad entera diseñada para los trabajadores. Estos hombres no eran prisioneros encadenados, sino trabajadores organizados y respetados. Los restos óseos encontrados en las cercanías muestran que estos obreros recibían atención médica avanzada para su época. Se han hallado huesos fracturados que fueron curados con éxito, y personas que sobrevivieron a amputaciones, algo impensable para un esclavo sin valor. Además, su dieta era sorprendentemente rica. Consumían carne de buey, oveja y cabra, alimentos de lujo que el campesino medio apenas podía permitirse. Vivían en comunidades estructuradas, con sus propias casas y jerarquías. Estos trabajadores estaban divididos en grupos con nombres orgullosos, como los amigos de Keops. Dejaron grafitis en los lugares más recónditos de las construcciones, celebrando su esfuerzo y su lealtad al proyecto. Para el egipcio de a pie, participar en la construcción de la tumba de su rey no era un castigo, sino un deber cívico y religioso que garantizaba la estabilidad del cosmos. En un lugar llamado Deir el Medina, cerca del Valle de los Reyes, vivía otra comunidad de artesanos de élite. Eran los encargados de excavar y decorar las tumbas de los faraones del Reino Nuevo. Tenían un nivel de alfabetización muy superior al resto de la población, y se permitían incluso organizar la primera huelga documentada de la historia cuando el suministro de grano se retrasaba. Eran hombres libres, con familias, problemas legales, y una identidad propia que poco tiene que ver con la imagen del esclavo anónimo. Esta capacidad de organización nos lleva directamente a otro aspecto fundamental que a menudo se atribuye erróneamente a otras culturas. Solemos pensar que las matemáticas nacieron en Grecia, con figuras como Pitágoras o Euclides. Sin embargo, mucho antes de que los griegos empezaran a teorizar sobre los números, los egipcios ya los estaban usando para resolver problemas del mundo real. Para ellos, las matemáticas no eran un ejercicio intelectual abstracto, sino una herramienta de supervivencia. El Nilo inundaba sus campos cada año, borrando las lindes y fronteras de las tierras de cultivo. Cuando el agua se retiraba, los agrimensores debían medir y redistribuir el terreno con precisión absoluta para que cada agricultor supiera qué parte le correspondía y cuánto debía pagar en impuestos. Esta necesidad práctica dio lugar a un conocimiento matemático avanzado. El papiro Rind es una prueba asombrosa de ello. Este documento no contiene poemas ni hechizos, sino una serie de problemas prácticos con sus soluciones. Incluye cálculos de fracciones, áreas de triángulos y volúmenes de cilindros. Gracias a este saber, fueron capaces de orientar la Gran Pirámide hacia los puntos cardinales con un error casi imperceptible. No necesitaban ordenadores ni instrumentos láser. Usaban cuerdas, plomadas y una observación meticulosa de las estrellas. Entendían la geometría de forma intuitiva porque la necesitaban para construir canales de riego, para almacenar el grano, y para levantar templos que debían durar toda la eternidad. Es un error de soberbia pensar que, por no tener tecnología digital, sus mentes eran menos complejas que las nuestras. Como especie, el ser humano no ha cambiado biológicamente en los últimos miles de años. Su capacidad intelectual era idéntica a la nuestra. La diferencia radica únicamente en el contexto cultural y las herramientas disponibles. Esa sofisticación mental se refleja también en su forma de comunicarse. Cuando pensamos en su escritura, solo vemos jeroglíficos. Esos dibujos elegantes de pájaros, ojos y serpientes tallados en las paredes de los templos. Pero los jeroglíficos eran una escritura sagrada, lenta de ejecutar y reservada para contextos monumentales. En el día a día, un escriba no dibujaba un halcón cada vez que quería anotar una entrega de sacos de cebada. Para la administración, el comercio y la correspondencia personal, utilizaban el sistema hierático. El hierático era una versión cursiva y simplificada de los jeroglíficos. Se escribía rápidamente con un cálamo de caña y tinta negra o roja sobre fragmentos de cerámica, piedras calizas o rollos de papiro.
Era una escritura fluida, nerviosa y práctica. Gracias al hierático, conocemos los detalles más íntimos y mundanos de su sociedad. Tenemos cartas de padres preocupados por la educación de sus hijos, recibos de lavandería, testamentos, informes policiales sobre robos de tumbas y recetas médicas para el dolor de estómago. Esta escritura era el motor de una burocracia inmensa que permitía que un país de miles de kilómetros funcionara como un reloj. Sin el hierático, Egipto no habría sido más que un conjunto de aldeas dispersas. Con él, fue el primer estado centralizado del mundo. Pero la vida en el antiguo Egipto no era solo trabajo y administración. Eran personas que valoraban la belleza y el cuidado personal de una forma que hoy nos resultaría muy familiar. Existe la creencia de que todos los egipcios se afeitaban la cabeza por higiene o por el calor, y que solo usaban pelucas. Aunque la higiene era vital, el cabello natural era motivo de orgullo. Se cuidaban el pelo con aceites esenciales y ungüentos para mantenerlo brillante y fuerte. La henna no solo se usaba para decorar las manos, sino también para teñir las canas y fortalecer el cuero cabeludo. Las pelucas existían, desde luego, pero eran artículos de lujo, símbolos de estatus social que se colocaban sobre el cabello propio en ocasiones especiales o ceremonias. Estaban hechas de cabello humano real, a veces mezclado con fibras vegetales, y se trenzaban con una maestría asombrosa. Incluso en la muerte, esta preocupación por la apariencia no desaparecía. Muchas momias conservan extensiones de cabello y trenzas elaboradas, preparadas cuidadosamente por los embalsamadores para que el difunto se presentara ante los dioses con su mejor aspecto. No era vanidad vacía, era una forma de mantener la dignidad y la identidad personal en el más allá. Esta conexión entre lo cotidiano y lo espiritual es la clave para entender su religión. A menudo se presenta la religión egipcia como un catálogo confuso de dioses con cabeza de animal que se pelean entre sí. Pero para un egipcio, sus dioses no eran seres distantes y caprichosos. Eran manifestaciones de las fuerzas de la naturaleza y de los conceptos abstractos que regían el universo. Su pensamiento era profundamente simbólico. Ra no era solo el sol, era la energía vital y el ciclo de renovación. Osiris no era solo el dios de los muertos, era la esperanza de que la vida siempre triunfa sobre la destrucción. Al igual que las plantas brotan después de la inundación, el concepto central de toda su existencia era la Mat. Esta palabra suele traducirse como justicia, pero su significado es mucho más amplio. La Mat es el orden cósmico, el equilibrio, la verdad y la armonía. El universo era como una burbuja de orden rodeada por el caos exterior. Si el rey gobernaba con justicia, si el agricultor era honesto, y si el sacerdote cumplía con los rituales, la Maat se mantenía, y el mundo seguía funcionando. La injusticia, la mentira y el desorden no eran solo faltas morales, eran grietas en la estructura de la realidad que podían provocar que el sol no saliera o que el Nilo no creciera. Esta visión del mundo como un todo interconectado hacía que no hubiera una separación real entre lo sagrado y lo profano. Un ingeniero que calculaba la inclinación de un muro estaba sirviendo a la Maat tanto como un sacerdote que quemaba incienso en el altar. Todo tenía un propósito. Y aunque no eran una sociedad perfecta y existía la corrupción, la ambición y el crimen, siempre tenían ese ideal de equilibrio como norte. Para quienes buscan pruebas tangibles de cómo se lograba todo esto, existe un documento que ha cambiado nuestra comprensión de la historia. Es el diario de un inspector llamado Merer, encontrado en un antiguo puerto a orillas del Mar Rojo, en un lugar conocido como Wadi el Yarf. Este papiro no habla de magia ni de intervenciones de otros mundos. Es un registro administrativo puro y duro del reinado del faraón Keops. En él, Merer detalla cómo dirigía una cuadrilla de unos 40 hombres para transportar bloques de piedra caliza desde las canteras de Tura hasta la pirámide de Giza. El diario describe con precisión los días de navegación, el uso de canales artificiales para acercar los barcos al sitio de construcción y la gestión de los recursos necesarios para alimentar y organizar a los trabajadores. Es la prueba definitiva de que la Gran Pirámide fue el resultado de una logística impecable, una ingeniería brillante y un esfuerzo humano colosal. Al leer las anotaciones de Merer, la construcción de la pirámide deja de ser un misterio insondable para convertirse en un proyecto de construcción masivo, con sus plazos, sus presupuestos y sus retos diarios. Al final, cuando profundizamos en la historia de Egipto, lo que encontramos no es una cultura extraña y alienígena, sino un espejo de nuestras propias aspiraciones. Vemos a personas que buscaban seguridad en un mundo incierto, que amaban a sus familias, que se esforzaban por dejar una huella en el tiempo, y que intentaban comprender el sentido de la vida a través del arte y la fe. El antiguo Egipto no es fascinante por sus secretos, sino por la claridad con la que nos habla a través de los milenios. Nos enseña que la inteligencia no depende de la tecnología, que la justicia es la base de cualquier sociedad duradera, y que, incluso frente a la inmensidad del desierto, el ingenio humano es capaz de levantar monumentos que desafían al olvido. Explorar su mundo es, en última instancia, una forma de conocernos mejor a nosotros mismos.